Fonética y fonología. Fonética es la rama de la gramática centrada en el análisis de los procesos que permiten producir, transmitir y percibir las señales sonoras que forman el habla. En la fonética es posible distinguir entre la fonética acústica, articulatoria y auditiva. Fonología es la rama de la lingüística que estudia el sistema de los sonidos de la lengua en general y de cada lengua en particular, incluyendo sílabas, entonación y acentuación. Esto a un nivel abstracto o mental. La fonología se complementa por lo tanto con la fonética, que estudia los sonidos del habla en sí mismos, desde los puntos de vista antes mencionados, acústicos, articulatorios y perceptivos, y de manera menos dependiente de cada lengua en particular. Diferencia entre fonética y fonología. La fonética estudia los sonidos y su producción, mientras que la fonología los fonemas y su función. La fonética se centra en la constitución acústica y en la percepción del sonido. La fonología en los fonemas, que son unidades lingüísticas pequeñas, libres de significado y que son representaciones de los sonidos. La fonética estudia los sonidos que son una representación material de los fonemas, es decir, lo que se emite al hablar. La fonética se enfoca en los modos en que se articula haciendo uso de los órganos vocales, mientras que la fonología se centra en la distinción de los significados, en la función y en la articulación de los fonemas. Objetivo del estudio de las disciplinas. Consideramos disciplinas lingüísticas fonéticas al estudio que hace de las lenguas humanas desde la perspectiva de su componente sonoro, es decir, de los sonidos que producimos y percibimos los hablantes. ¿Qué son los fonemas? Los fonemas son la articulación mínima de un sonido vocálico y consonántico. Por otra parte, los fonemas son unidades teóricas básicas postuladas para estudiar el nivel fónico-fonológico de una lengua humana. Es decir, un fonema es cada una de las unidades segmentales postuladas para un sistema fonológico que dé cuenta de los sonidos de una lengua. ¿Qué son los alófonos? Los alófonos son diversas realizaciones, pronunciaciones o variantes que puede tener un mismo fonema. Un ejemplo claro de esto vendría siendo la palabra bebé, lo cual su primera consonante es oclusiva y la segunda es aproximante. Semejanza entre fonética y fonología. Tanto la fonética como la fonología, ambas estudian los sonidos. Sin embargo, las distinciones provienen del alcance temático de cada una. Es decir, por un lado está la tarea de describir los sonidos de las lenguas y por otro lado las diferencias fónicas que cumplen una función distintiva en una lengua en particular, describiendo así su sistema fonológico y el modo en que esta lengua utiliza el material sonoro. En cuanto a lo antes hablado, podemos definir rasgo pertinente, lo cual es un elemento constituido de un fonema que, de ser modificado, puede dar lugar a un cambio importante. En pocas palabras, la sonoridad es el rasgo pertinente por el cual se diferencia el fonema. Por otra parte, tenemos el rasgo distintivo, lo cual es un conjunto de las propiedades fonéticas más básicas que caracterizan los sonidos del habla humana, usados en ciertos análisis fonológicos para clasificar los sonidos y decidir el número de unidades relevantes de una lengua. Por último, nos encontramos con par mínimo, las cuales son un par de palabras que solamente se diferencian una de la otra por un sonido. Por ejemplo, sordo y gordo, coro y corro, cardo y dardo. Si una persona no logra pronunciar de forma correcta ese sonido en particular, puede dar lugar a malentendidos e interpretaciones erróneas. Ahora bien,
El contexto de un enunciado suele aportar información suficiente para saber de qué palabra se trata. Diferencias del estudio fonético-fonológico. El estudio fonológico describe el sonido o alófono de un idioma y de cómo se debe usar las articulaciones de los órganos del habla. Por otra parte, el estudio fonético estudia los sonidos que se pronuncian en la voz humana, su formación, características y singularidades. La importancia del uso de alfabetos fonéticos para la fonoaudiología. Es mucho más utilizado el AFI o alfabeto fonético internacional. Su utilidad radica en que cada símbolo representa a un sonido único, es decir, un símbolo es igual a un sonido. Es como aprender un código secreto que revela la pronunciación de cualquier palabra, ya sea de cualquier idioma del mundo, aunque no la hayamos escuchado antes. Además, es importante porque promueve el estudio científico de la fonética y también busca expandir el uso del alfabeto. En relación a lo anterior, el alfabeto fonético AFI es un sistema de notación fonética creada por lingüistas. Su propósito es establecer de forma regularizada, precisa y única la representación de los sonidos del habla de cualquier lengua. Y en el ámbito profesional es frecuentemente usado por lingüistas, fonoaudiólogos, terapeutas y traductores. Aproximadamente tiene entre 107 símbolos básicos y 55 modificadores. Por otra parte, nos encontramos con el alfabeto fonético RFE. El alfabeto fonético de la revista Filología Española o alfabeto hispánico es un alfabeto fonético desarrollado originalmente para los idiomas y los dialectos de la península ibérica. Para finalizar, la importancia del conocimiento fonético-fonológico para la fonoaudiología son claves para ayudar a las personas a establecer, mejorar o recuperar las habilidades y funciones de la comunicación humana, siendo clave para interactuar con el mundo que las rodea, expresar sensaciones e ideas y así optimizar sus relaciones sociales e interpersonales. Además, ayudaría al reconocimiento de posibles trastornos del habla y lenguaje y así a la mayor comprensión con los pacientes o colegas.